En un mundo donde las líneas entre la libertad y el control se están probando constantemente, un hombre se encuentra en la encrucijada de la historia, defendiendo la esencia misma de la libertad de expresión contra fuerzas poderosas. Hoy, nos sumergimos en una exploración apasionante de cómo Elon Musk está liderando una batalla moderna por la libertad, ya que las enseñanzas atemporales de la Biblia sobre la tiranía y la justicia cobran vida ante desafíos sin precedentes. Únase a nosotros mientras descubrimos las apuestas espirituales y morales de esta lucha crítica por el futuro de nuestras libertades. Profecía bíblica sobre dictadores y gobernantes opresivos. La Biblia es un libro lleno de sabiduría, orientación y profecías que se aplican tanto al pasado como al presente. Uno de los temas recurrentes en las Escrituras es la existencia de gobernantes tiránicos, aquellos que usan su poder para oprimir y controlar a las personas. A lo largo de la historia, hemos visto muchos ejemplos de tales líderes que han causado sufrimiento y dificultades por sus sujetos. La Biblia nos advierte sobre este tipo de gobernantes y nos proporciona información sobre cómo reconocerlos y responder a ellos. En el libro de Daniel, hay una profecía vívida sobre una serie de reinos que se elevarían y caerían, cada uno más poderoso y opresivo que el anterior. Daniel 7, 23-25 describe un reino que devorará toda la tierra, la pisoteará y lo aplasta. Esta profecía a menudo se interpreta como una advertencia sobre los peligros del poder sin control y el surgimiento de los regímenes dictatoriales que buscan dominar y oprimir a los demás. Sirve como un recordatorio de que, si bien los gobernantes humanos pueden tener una gran autoridad, en última instancia son responsables ante Dios. Otro pasaje que habla sobre el tema de los gobernantes opresivos se encuentra en el Salmo 2. Este salmo retrata a los gobernantes de la tierra como conspirando contra el Señor y su ungido, buscando liberarse de la autoridad divina. Sin embargo, el Salmo también enfatiza que Dios es soberano sobre todas las naciones y que juzgará a quienes usan mal su poder. El Salmo 2, 4-5 dice: El entronizado en el cielo se ríe, el Señor se burla de ellos. Los reprende en su ira y los aterroriza en su ira. Este pasaje nos asegura que no importa cuán poderoso sea un gobernante, no están fuera del alcance de Dios. La Biblia también proporciona ejemplos de cómo el pueblo de Dios debe responder a los gobernantes opresivos. En el libro de Éxodo, vemos la historia de Moisés, quien fue llamado por Dios para sacar a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Faraón, el gobernante de Egipto, era un tirano que se negó a dejar ir a la gente, incluso después de presenciar los poderosos actos de Dios. A pesar de la resistencia de Faraón, Moisés se mantuvo firme en su misión, confiando en el poder de Dios para liberar a su pueblo. Esta historia nos enseña la importancia de mantenerse firmes en nuestra fe y confiar en que Dios finalmente traerá justicia. En el Nuevo Testamento, encontramos nuevas advertencias sobre el surgimiento de los gobernantes opresivos, particularmente en el contexto de los tiempos finales. En Apocalipsis 13, 7, se describe que una bestia tiene autoridad sobre cada tribu, gente, idioma y nación. Esta bestia a menudo se interpreta como un símbolo de un futuro dictador u régimen opresivo que buscará controlar el mundo. El pasaje sirve como una historia de advertencia, recordando a los creyentes que sean vigilantes y que se resistan al atractivo del autoritarismo. La Biblia también habla del carácter interno de los gobernantes opresivos. Proverbios 29, 2 dice: Cuando los justos prosperan, la gente se regocija. Cuando el malvado gobierna, la gente gruñe. Este proverbio destaca el impacto que el personaje de un gobernante puede tener en el bienestar de la nación. Cuando una regla es justa y justa, la gente florece, pero cuando un gobernante es malvado, la nación sufre. Este versículo nos anima a buscar líderes que encarnen la justicia, la integridad y la compasión. Los gobernantes opresivos a menudo se caracterizan por su deseo de controlar todos los aspectos de la vida, incluida la libertad de expresión y expresión. En los tiempos modernos, vemos ejemplos de esto en varias partes del mundo donde los gobiernos intentan silenciar las voces disidentes y restringir el flujo de información. La Biblia advierte contra tal comportamiento, enfatizando la importancia de la verdad y la libertad. En Juan 8:32, Jesús dice: Entonces sabrás la verdad, y la verdad te hará libre. Este verso subraya el poder de la verdad en la superación de la opresión y el logro de la verdadera libertad. El papel de la Iglesia y los creyentes en la cara de la tiranía también se aborda en la Biblia. En Hechos 5:29, Peter y los otros apóstoles, cuando se les ordena deja de predicar sobre Jesús, declare audazmente: debemos obedecer a Dios en lugar de seres humanos.
Esta declaración refleja la convicción de que, si bien debemos respetar a las autoridades terrenales, nuestra máxima lealtad es a Dios. Cuando las leyes humanas entran en conflicto con los mandamientos de Dios, los creyentes están llamados a mantenerse firmes en su fe, incluso ante la persecución. A lo largo de la Biblia, hay un tema recurrente de esperanza y liberación. Incluso en los tiempos más oscuros, cuando los gobernantes opresivos parecen tener la ventaja, Dios promete entregar a su pueblo. En Isaías 9, 6-7, se da una profecía sobre la llegada de un gobernante justo, el Mesías, que establecerá un reino de justicia y paz. Porque para nosotros nace un niño, para nosotros se le da un hijo, y el gobierno estará sobre sus hombros. Y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de la Paz. Esta profecía ofrece esperanza de que, sin importar cuán grave sea la situación, Dios tiene un plan para el triunfo final del bien sobre el mal. En conclusión, la Biblia nos proporciona una comprensión integral de los peligros de los gobernantes opresivos y la esperanza que proviene de confiar en la soberanía de Dios. Nos advierte que estemos atentos, que nos mantengan firmes en nuestra fe y busquemos justicia frente a la tiranía. A medida que navegamos por las complejidades de nuestro mundo moderno, estos principios bíblicos ofrecen orientación y tranquilidad de que prevalecerá la justicia de Dios. Si este mensaje resuena contigo, presione ese botón como y comparta para difundir la verdad. El papel de los salvadores en las Escrituras. La Biblia está llena de historias de personas que se levantaron para defender a los oprimidos y traer justicia a los oprimidos. Estos salvadores, guiados por su fe y compromiso con la voluntad de Dios, a menudo enfrentaban probabilidades abrumadoras, pero perseveraron en sus misiones. Sus historias ofrecen lecciones poderosas para nosotros hoy, recordándonos que incluso ante la tiranía, siempre hay esperanza, y aquellos que representan la verdad y la justicia finalmente prevalecerán. Uno de los salvadores más conocidos de la Biblia es Moisés, quien sacó a los israelitas de la esclavitud en Egipto. La historia de Moisés comienza con su supervivencia milagrosa como un bebé, salvada del decreto de Faraón para matar a todos los bebés hebreos. A medida que creció, Moisés se dio cuenta profundamente del sufrimiento de su pueblo. En Éxodo 3, 7-8, Dios le dice a Moisés: «De hecho, he visto la miseria de mi gente en Egipto. Los he escuchado llorar por sus conductores de esclavos, y me preocupa su sufrimiento. Así que he venido hacia abajo para rescatarlos de la mano de los egipcios». Moisés fue elegido por Dios para ser el instrumento de ese rescate, y a través de su liderazgo, los israelitas fueron entregados de la esclavitud. Otro ejemplo de un salvador bíblico es Esther, una reina judía que arriesgó su vida para salvar a su gente del genocidio. La historia, que se encuentra en el libro de Esther, destaca cómo el coraje y la sabiduría de Esther le permitieron influir en el rey y evitar la masacre del pueblo judío. En Esther 4:14, su primo Mordecai la desafía con estas palabras: «Y quién sabe pero que has venido a tu posición real por un momento como este». Este versículo subraya la creencia de que los individuos son colocados en situaciones específicas por la divina providencia para cumplir con un mayor propósito. El Nuevo Testamento también nos presenta a los salvadores que se enfrentaron a la injusticia. Jesucristo mismo es el mejor ejemplo, ya que vino a salvar a la humanidad del pecado y la muerte. A lo largo de su ministerio, Jesús constantemente defendió a los marginados y oprimidos, desafiando a las autoridades religiosas y políticas de su tiempo. En Lucas 4, 18-19, Jesús declara su misión: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad para los prisioneros y la recuperación de la vista, para que los ciegos liberen a los oprimidos, proclamen el año del favor del Señor». Su vida y enseñanzas continúan inspirando a innumerables otros a luchar por la justicia y la libertad. Los apóstoles, siguiendo los pasos de Jesús, también asumieron el papel de los salvadores en sus comunidades. Destacaron el mensaje del Evangelio y trabajaron incansablemente para ayudar a los necesitados, a menudo enfrentando persecución y encarcelamiento. El apóstol Pablo, en particular, es conocido por su inquebrantable compromiso de difundir el mensaje de Cristo a pesar de las numerosas dificultades. En 2 Timoteo 4, 7-8, Paul reflexiona sobre el trabajo de su vida, diciendo: «He luchado contra la buena pelea, he terminado la carrera, he mantenido la fe. Ahora, hay reservas para mí la corona de la justicia, que el Señor, el juez justo, me otorgará ese día.
El ejemplo de Pablo nos muestra la importancia de la perseverancia ante la adversidad. En el libro de los Jueces, vemos una serie de líderes que Dios crió para entregar a Israel de sus enemigos. Estos jueces, como Gideón, Débora y Sansón, eran personas comunes llamadas para hacer cosas extraordinarias. Cada uno de ellos enfrentó desafíos aparentemente insuperables, pero con la guía de Dios, pudieron lograr la victoria y traer la paz a sus tierras. Jueces 2:16 resume su papel. Entonces el Señor levantó a los jueces, que los salvaron de las manos de estos asaltantes. Sus historias nos recuerdan que Dios a menudo usa individuos poco probables para cumplir con sus propósitos. Los profetas del Antiguo Testamento también jugaron un papel crucial como salvadores. Fueron llamados a decir verdad al poder, a menudo con gran riesgo personal. Los profetas como Isaías, Jeremías y Amós denunciaron las injusticias de su tiempo y llamaron al pueblo y sus líderes al arrepentimiento. En Isaías 1:17, el profeta insta: aprenda a hacer lo correcto, busca justicia, defiende a los oprimidos, tomar la causa de los sin padre, defender el caso de la viuda. El compromiso inquebrantable de los profetas con la justicia y la justicia sirve como un poderoso ejemplo para los creyentes de hoy. En tiempos de gran crisis, Dios a menudo aumenta a las personas que están dispuestas a enfrentarse a la tiranía y la opresión. Estos salvadores no siempre son los más poderosos o influyentes en términos mundanos, pero son elegidos por su fe y disposición a servir. Sus historias son un recordatorio de que el verdadero liderazgo se basa en la humildad, la compasión y un compromiso con la justicia. Elon Musk, en muchos sentidos, puede verse como un salvador moderno que lucha por la libertad en la era digital. Sus esfuerzos para proteger la libertad de expresión y resistir la censura hacen eco del llamado bíblico para defender a los oprimidos. Así como los salvadores de la Biblia fueron llamados a sus misiones, Musk parece estar impulsado por un sentido de propósito y responsabilidad de defender los derechos de las personas contra el control autoritario. El papel de los salvadores en las Escrituras no es solo un concepto histórico. Hoy es un llamado a la acción para los creyentes. Todos estamos llamados a ser salvadores por derecho propio, defendiendo lo que es justo y verdadero, y defender a aquellos que no pueden defenderse. La Biblia nos anima a ser audaces en nuestra fe, a confiar en la guía de Dios y a actuar con coraje y convicción ante la injusticia. En conclusión, la Biblia nos presenta numerosos ejemplos de salvadores que fueron llamados a entregar a su gente de la opresión. Estas historias nos inspiran a reconocer nuestro propio potencial para marcar la diferencia en el mundo. A medida que reflexionamos sobre la vida de estas figuras bíblicas, se nos recuerda que el plan de Dios a menudo implica usar personas comunes para lograr cosas extraordinarias. No te lo pierdas. Suscribe ahora y manténgase informado sobre la lucha por la libertad. Elon Musk como defensor de la libertad. En el mundo moderno, el concepto de libertad se ha vuelto cada vez más complejo, particularmente en la era digital. Internet, una vez anunciado como un espacio para la libre expresión y el intercambio de ideas, se ha convertido en un campo de batalla donde las fuerzas de control y censura a menudo chocan con quienes abogan por el discurso abierto. Una de las figuras más destacadas en esta lucha es Elon Musk, quien se ha posicionado como un defensor firme de la libertad de expresión, particularmente en el contexto de los acontecimientos recientes en Brasil. Elon Musk, el CEO de Tesla y SpaceX, y el propietario de Twitter, ahora X, ha sido un defensor de la libertad de expresión. Su adquisición de Twitter en 2022 fue vista por muchos como un movimiento audaz para proteger la plataforma de lo que él percibió como una censura creciente. Musk ha expresado su creencia de que las redes sociales deberían ser un espacio donde las personas pueden expresar sus opiniones sin temor a la supresión, incluso si esas opiniones son controvertidas o impopulares. Recientemente, el compromiso de Musk con la libertad de expresión se ha puesto a prueba en Brasil, donde la Corte Suprema ordenó el bloqueo de Twitter X. Esta decisión fue parte de un esfuerzo más amplio de la Corte para controlar la propagación de la información y limitar la influencia de las redes sociales en el discurso público. El movimiento provocó un debate generalizado sobre el papel del Poder Judicial en la regulación del discurso y las implicaciones para la libertad en una sociedad democrática. En respuesta a la decisión del tribunal, Musk ha tomado una empresa postura contra lo que él ve como una extralimitación de la autoridad. Ha argumentado que el bloqueo de Twitter X es un ataque directo al derecho fundamental a la libre expresión y ha prometido luchar contra tales medidas. Las acciones de Musk se hacen eco del principio bíblico que se encuentra en Gálatas 5:1, que dice: «Es por la libertad que Cristo nos ha liberado. Permanezca firme, entonces, y no dejen que se carguen nuevamente por un yugo de esclavitud».
Así como la Biblia llama a los creyentes para que se mantengan firmes en su fe, el almizcle está firme en su creencia de que la libertad de expresión es un derecho que vale la pena defender. La defensa de la libertad de Musk no se trata solo de proteger los derechos de las personas, también se trata de desafiar las estructuras de potencia que buscan controlar la información. En la Biblia, vemos numerosos ejemplos de individuos que se enfrentaron a gobernantes y autoridades opresivas. En Hechos 5 y 29, cuando las autoridades ordenaron a los apóstoles que dejaran de predicar sobre Jesús, Pedro declaró audazmente: «Debemos obedecer a Dios en lugar de seres humanos». Este sentimiento resuena con la batalla actual de Musk, mientras resiste las directivas de la Corte Suprema brasileña a favor de lo que él cree que es un principio superior: la lucha. La situación en Brasil también destaca la tensión entre el poder gubernamental y los derechos individuales, un tema que prevalece en toda la Biblia. En Daniel 3, Sadrach, Mesach y Abednego se negaron a inclinarse ante la imagen dorada del rey Nabucodonosor, incluso bajo la amenaza de la muerte. Su desafío no fue solo un acto de rebelión, sino una declaración de su inquebrantable compromiso con sus creencias. Del mismo modo, la resistencia de Musk a la orden de la Corte Suprema puede verse como una posición para el principio de que ninguna autoridad debería tener el poder de silenciar la voz de la gente. Las acciones de Elon Musk también reflejan el llamado bíblico para proteger a los oprimidos y defender a los que no pueden defenderse. En Proverbios 31, 8-9, dice: «Hable por aquellos que no pueden hablar por sí mismos, por los derechos de todos los que están indigentes. Habla y juzga de manera justa. Defiende los derechos de los pobres y necesitados». Al oponerse al bloqueo de Twitter X en Brasil, Musk está hablando para los millones de usuarios que confían en la plataforma para expresar sus opiniones, compartir información y conectarse con los demás. Está defendiendo su derecho a la libertad de expresión, incluso cuando está amenazada por instituciones poderosas. Además, la defensa de la libertad de Musk se alinea con la narrativa bíblica más amplia de la justicia y la justicia. A lo largo de las Escrituras, Dios llama a su pueblo a buscar justicia y apoyarse en la opresión. En Malaquías 6, 8, está escrito: «Te ha demostrado, oh mortal, que es bueno, y que requiere el Señor de ti: actuar con justicia y amar la misericordia y caminar humildemente con tu Dios». Las acciones de Musk pueden verse como parte de este mandato más amplio para actuar con justicia y desafiar las injusticias donde sea que se encuentren. Los desafíos que enfrentan Elon Musk en sus esfuerzos por proteger la libertad de expresión también sirven como un recordatorio de la importancia de la vigilancia frente al autoritarismo progresivo. La Biblia advierte contra los peligros de la complacencia y alienta a los creyentes a estar atentos y mantenerse firmes en sus convicciones. En 1 Pedro 5, 8, dice: «Esté alerta y de una mente sobria. Tu enemigo, el diablo, merodea como un león rugiente que busca a alguien a quien devorar». Este versículo sirve como una precaución para permanecer atento al defender las libertades que son esenciales para una sociedad justa y equitativa. En conclusión, la lucha de Elon Musk por la libertad en Brasil es un reflejo moderno de los principios bíblicos de la justicia y la defensa de los oprimidos. Sus acciones sirven como un poderoso recordatorio de que la lucha por la libertad está en curso y que requiere coraje, convicción y voluntad de enfrentarse a fuerzas poderosas. Así como los héroes de la Biblia se mantuvieron firmes en su fe y lucharon por lo que era correcto, también se mantiene firme en su creencia de que la libertad de expresión es un derecho fundamental que debe protegerse. Involucrarse con nosotros. Deje un comentario a continuación con sus pensamientos sobre este tema crítico. Tiranía moderna y la Corte Suprema de Brasil. En el mundo moderno, el concepto de tiranía ha evolucionado de las dictaduras manifiestas del pasado a formas más sutiles de control y supresión. Uno de los ejemplos más preocupantes de esta tiranía moderna son las acciones recientes tomadas por la Corte Suprema de Brasil, particularmente su decisión de bloquear Twitter X en un esfuerzo por controlar el flujo de información. Este movimiento ha provocado una controversia significativa y ha planteado serias preocupaciones sobre la erosión de la libertad de expresión y el creciente poder de las instituciones judiciales. La Biblia nos proporciona numerosas advertencias sobre los peligros de la tiranía y el abuso del poder. En Apocalipsis 13, 7, se describe que una bestia simbólica tiene autoridad sobre cada tribu, gente, idioma y nación. Este pasaje a menudo se interpreta como una representación de un régimen o gobernante opresivo que busca controlar todos los aspectos de la vida, incluidos los pensamientos y creencias de las personas. Las acciones de la Corte Suprema de Brasil, al intentar regular y restringir la libre expresión,
pueden verse como un paralelo moderno a esta advertencia bíblica. La decisión de bloquear Twitter, X, en Brasil representa un claro ejemplo de cómo las instituciones modernas pueden ejercer el poder de una manera que infringe los derechos fundamentales. Si bien el tribunal puede justificar sus acciones según sea necesario para mantener el orden público o proteger ciertos intereses, el resultado es la supresión de voces disidentes y la restricción del discurso libre. Esto refleja las advertencias que se encuentran en la Biblia sobre los peligros del poder centralizado y el potencial para que se use injustamente. En Proverbios 29:2 se escribe: cuando los justos prosperan, la gente se regocija; cuando la regla malvada, la gente gruñe. Este versículo destaca el impacto que el liderazgo y la gobernanza tienen en el bienestar de una sociedad. Cuando la potencia se usa para bien, conduce al florecimiento y a la prosperidad. Pero cuando se usa de manera opresiva, conduce al sufrimiento y al descontento. Las acciones de la Corte Suprema de Brasil han llevado a una preocupación generalizada y desilusión, ya que muchos ven estas medidas como un paso hacia un mayor autoritarismo. La Biblia también enfatiza la importancia de la justicia y el papel de los líderes en defenderla. En Isaías 10:1-2, leemos: «Ay de aquellos que hacen leyes injustas, para aquellos que emiten decretos opresivos, para privar a los pobres de sus derechos y retener justicia a los oprimidos». Este pasaje sirve como un marcado recordatorio de que aquellos en posiciones de poder tienen la responsabilidad de gobernar con justicia y proteger los derechos de todas las personas. La decisión de la Corte Suprema de bloquear Twitter X plantea preguntas sobre si se está siendo realmente atendida, o si estas acciones son una forma de tiranía moderna. Uno de los aspectos más preocupantes de esta situación es el precedente que establece para el futuro. Si la Corte Suprema de Brasil puede decidir unilateralmente bloquear una importante plataforma de redes sociales, ¿qué otras acciones podrían tomar para controlar o limitar la libre expresión? La Biblia nos advierte que estemos atentos y que caigamos contra la erosión gradual de nuestras libertades. En Mateo 24:4, Jesús advierte a sus seguidores, diciendo: «Tenga en cuenta que nadie te engaña». Esta advertencia es particularmente relevante en el contexto de la gobernanza moderna, donde la lenta invasión del poder puede conducir a la pérdida de derechos fundamentales. El bloqueo de Twitter X por parte de la Corte Suprema también refleja una tendencia más amplia de aumentar el poder judicial y el potencial de que se use de manera que suprima las libertades individuales. En el libro de Eclesiastés, Salomón reflexiona sobre el mal uso del poder, diciendo en Eclesiastés 8:9: «Todo esto lo vi, mientras aplicaba mi mente a todo lo que se hace bajo el sol». Hay un momento en que un hombre lo señala sobre los demás, a su propio dolor. Esta observación destaca la naturaleza autodestructiva de la tiranía, donde el ejercicio del poder para el control finalmente conduce al daño y la división. La respuesta a estas acciones, tanto dentro de Brasil como internacionalmente, ha sido de preocupación y resistencia. Muchos ven el bloqueo de Twitter X como un ataque directo a los principios de democracia y libertad de expresión. En Hechos 5:29, los apóstoles, cuando se les ordenó dejar de predicar sobre Jesús, responder con coraje, diciendo: «Debemos obedecer a Dios en lugar de seres humanos». Esta declaración de lealtad a una autoridad moral más alta sobre las instituciones humanas resuena con aquellos que creen que el derecho a la libre expresión es un derecho dado por Dios que no debe ser infringido por ningún poder terrenal. La situación en Brasil también sirve como un recordatorio de la importancia de enfrentarse a la injusticia, incluso cuando proviene de los niveles más altos de gobierno. La Biblia está llena de ejemplos de personas que se resistieron a los gobernantes opresivos y lucharon por lo que era correcto, incluso a un gran costo personal. En Éxodo 1:17, las parteras hebreas desafiaron las órdenes de Faraón de matar a todos bebés hebreos masculinos, eligiendo en cambio preservar la vida y proteger a los inocentes. Su coraje y convicción son un poderoso ejemplo para nosotros hoy, ya que enfrentamos nuestros propios desafíos para enfrentar las formas modernas de tiranía. Finalmente, el bloqueo de Twitter X por parte de la Corte Suprema de Brasil plantea preguntas importantes sobre el equilibrio entre la seguridad y la libertad. Si bien los gobiernos tienen la responsabilidad de proteger a sus ciudadanos, este deber debe equilibrarse con la necesidad de preservar las libertades individuales. La Biblia enseña que la verdadera seguridad proviene de la justicia y la justicia, no de la supresión de las libertades. En el Salmo 85:10 está escrito: «El amor y la fidelidad se reúnen, la justicia y la paz se besan». Este versículo nos recuerda que la paz y la seguridad son el resultado de la justicia y la integridad, no el control y la coerción. En conclusión,
Las acciones de la Corte Suprema de Brasil en el bloqueo de Twitter X pueden verse como una forma de tiranía moderna que hace eco de las advertencias de la Biblia sobre los peligros de los gobernantes opresivos. A medida que reflexionamos sobre estos eventos, recordamos la importancia de la vigilancia, la justicia y la protección de las libertades fundamentales. La Biblia nos llama a mantenernos firmes en nuestras convicciones y resistir la invasión de la tiranía en todas sus formas, confiando en que la justicia de Dios finalmente prevalecerá. La lucha por la libertad como una misión divina. La lucha por la libertad ha sido un tema central a lo largo de la historia humana, y la Biblia lo presenta no solo como una lucha humana, sino como una misión divina. Las Escrituras enfatizan repetidamente que la libertad es un regalo de Dios, y que defenderlo es una causa justa. Esta perspectiva transforma la batalla por la libertad de un mero problema político o social en uno espiritual, donde las fuerzas del bien se enfrentan contra las fuerzas de la opresión y el control. En Gálatas 5:1, el apóstol Pablo escribe: «Es por la libertad que Cristo nos ha liberado. Permanezca firme, entonces, y no dejen que se carguen nuevamente por un yugo de esclavitud». Este versículo encapsula la creencia cristiana de que la libertad es un derecho fundamental dado por Dios, y que es nuestra responsabilidad protegerla y mantenerla. El concepto de libertad en este contexto no es solo la libertad física, sino también la libertad espiritual y moral, la capacidad de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios sin ser oprimido por las autoridades humanas injustas. Las recientes acciones de Elon Musk al defender la libertad de expresión, particularmente frente a los intentos de la Corte Suprema de Brasil para bloquear Twitter X, pueden verse como parte de esta misión divina para proteger la libertad. La postura de Musk no se trata solo de preservar el derecho a expresar opiniones libremente, sino también de resistir la tendencia más amplia de aumentar el control de las instituciones poderosas. Sus esfuerzos se alinean con el llamado bíblico para mantenerse firme frente a la opresión y defender los derechos que Dios ha otorgado a la humanidad. La Biblia proporciona numerosos ejemplos de individuos que Dios llamó por Dios para liderar la lucha por la libertad. Una de las figuras más destacadas es Moisés, quien fue elegido para sacar a los israelitas de la esclavitud en Egipto. En Éxodo 3:7-8, Dios le dice a Moisés: «De hecho, he visto la miseria de mi gente en Egipto. Los he escuchado llorar por sus conductores de esclavos, y me preocupa su sufrimiento. Así que he venido hacia abajo para rescatarlos de la mano de los egipcios». La misión de Moisés no era solo un esfuerzo político o social. Era un mandato divino liberar al pueblo de Dios de la esclavitud. Del mismo modo, la lucha por la libertad en la era moderna puede verse como una continuación de este mandato divino. Aquellos que se enfrentan a la tiranía y la opresión siguen los pasos de figuras bíblicas como Moisés, llevando a cabo la voluntad de Dios defendiendo a los oprimidos y asegurando que la libertad que ha dado no se quita. Esta perspectiva agrega una dimensión espiritual a la lucha por la libertad, enmarcándola como una batalla entre el bien y el mal, donde las fuerzas de la luz se enfrentan contra las fuerzas de la oscuridad. En el Nuevo Testamento, Jesucristo mismo se presenta como el liberador final, que vino a liberar a la humanidad del pecado y la muerte. En Lucas 4:18-19, Jesús declara su misión, diciendo: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad para los prisioneros y la recuperación de la vista para los ciegos, para liberar a los oprimidos, para proclamar el año del favor del Señor». El ministerio de Jesús fue centrado en llevar la libertad en su sentido más pleno, espiritual, físico y moral, a todas las personas. El compromiso de Elon Musk para defender la libertad de expresión puede verse como un reflejo de esta misión de Cristo para traer libertad. Al resistir los esfuerzos para controlar y suprimir la información, Musk está defendiendo los derechos de las personas para expresarse libremente, lo cual es un aspecto fundamental de la libertad que Cristo vino a proclamar. En este sentido, las acciones de Musk no son solo una defensa de un derecho social o político, sino parte de una batalla espiritual más amplia para proteger las libertades que Dios ha dado a la humanidad. La Biblia también enseña que la lucha por la libertad no siempre es fácil, y que aquellos que participan en ella pueden enfrentar una oposición significativa. En Efesios 6:12, Pablo escribe: «Porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los gobernantes, contra las autoridades, contra los poderes de este mundo oscuro y contra las fuerzas espirituales del mal en los reinos celestiales». Este versículo destaca la naturaleza espiritual de la lucha por la libertad, enfatizando que a menudo es una batalla contra fuerzas poderosas que buscan controlar y oprimir. Ante esa oposición,
La Biblia llama a los creyentes para que se mantengan firmes en sus convicciones y confíen en el poder de Dios para lograr justicia. In Psalm 37 verses 39 to 40, it says, "The salvation of the righteous comes from the Lord. He is their stronghold in time of trouble. The Lord helps them and delivers them. He delivers them from the wicked and saves them, because se refugian en él." Esta garantía da fuerza a quienes luchan por la libertad, recordándoles que Dios está con ellos en su lucha y que finalmente provocará la victoria. La determinación de Elon Musk de proteger la libertad de expresión, incluso ante desafíos significativos, refleja este llamado bíblico para mantenerse firme ante la adversidad. Sus acciones sirven como un recordatorio de que la lucha por la libertad está en curso y requiere coraje, perseverancia y un profundo compromiso con los principios de justicia y justicia. Los esfuerzos de Musk pueden verse como parte de una misión divina más grande para proteger las libertades que Dios ha dado a la humanidad y resistir las fuerzas que buscan llevarlas. En conclusión, la lucha por la libertad no es solo un tema político o social. Es una misión divina que se ha confiado a todos nosotros. La Biblia enseña que la libertad es un regalo de Dios, y que es nuestra responsabilidad protegerla y defenderla. Las acciones de Elon Musk para defender la libertad de expresión, particularmente frente a los intentos de la Corte Suprema de Brasil para suprimirla, pueden verse como parte de esta misión divina. A medida que reflexionamos sobre estos eventos, se nos recuerda que la lucha por la libertad es una causa justa, y que Dios está con nosotros en esta lucha. Reflexión final y llamado a la acción. Al concluir nuestra exploración de la perspectiva bíblica sobre la tiranía, la libertad y el papel de los salvadores, es importante reflexionar sobre cómo estas antiguas enseñanzas se aplican a nuestro mundo moderno. La Biblia nos proporciona principios atemporales que guían nuestra comprensión de la justicia, el liderazgo y la importancia de defender lo correcto. En el contexto de hoy, estas lecciones son más relevantes que nunca, especialmente porque presenciamos la lucha continua entre aquellos que buscan controlar y aquellos que luchan para preservar la libertad. Las historias y las enseñanzas de la Biblia no son solo relatos históricos, son lecciones vivas que nos hablan hoy. Nos recuerdan que la lucha por la libertad es una batalla continua, una que requiere coraje, convicción y fe. Ya sea el escape de los israelitas de Egipto, el desafío de los apóstoles frente a la persecución o las enseñanzas de Jesús sobre la liberación y la justicia, la Biblia nos llama constantemente a enfrentar la opresión y defender la causa de los oprimidos. En nuestro mundo moderno, figuras como Elon Musk han asumido el manto de defender la libertad, particularmente en el ámbito digital. Sus esfuerzos para proteger la libertad de expresión frente a la extralimitación judicial reflejan el llamado bíblico para resistir la tiranía y para defender los derechos que Dios ha otorgado a todas las personas. Las acciones de Musk nos recuerdan que la lucha por la libertad no es solo un tema histórico, sino un desafío actual que requiere nuestra participación activa. El bloqueo de Twitter, X, por la Corte Suprema de Brasil sirve como un marcado recordatorio del delicado equilibrio entre la seguridad y la libertad. Mientras que los gobiernos e instituciones tienen un papel para jugar en el mantenimiento del orden, esto nunca debería tener costo de las libertades individuales. La Biblia nos enseña que la verdadera paz y seguridad se logran a través de la justicia y la justicia, no a través del control y la supresión. Como creyentes, estamos llamados a estar atentos al proteger estas libertades y hablar en contra de cualquier acción que los amenace. En Mateo 5, 14 a 16, Jesús les dice a sus seguidores: «Eres la luz del mundo. Una ciudad construida en una colina no se puede ocultar. Tampoco la gente enciende una lámpara y la pone debajo de un tazón. En cambio, lo ponen en su posición y da luz a todos en la casa». Este pasaje nos anima a ser un faro de esperanza y verdad en un mundo que a menudo busca suprimirlo. Nuestras acciones, guiadas por nuestra fe y compromiso con la justicia, pueden inspirar a otros y lograr un cambio positivo. A medida que reflexionamos sobre estas enseñanzas, queda claro que todos tenemos un papel que desempeñar en la lucha por la libertad. Ya sea a través de nuestras palabras, nuestras acciones o nuestras oraciones, podemos contribuir a la causa de la justicia y ayudar a proteger los derechos de quienes están oprimidos. La Biblia nos llama a ser participantes activos en esta lucha, defender lo correcto y confiar en la guía de Dios mientras navegamos por los desafíos de nuestro tiempo. A la luz de los eventos recientes, es importante reconocer el poder de la acción colectiva. Así como los héroes bíblicos no lucharon solos, sino que fueron apoyados por sus comunidades y por Dios, también debemos unirnos para defender nuestras libertades. Esto no es solo una lucha por una persona o una nación.
Es una lucha global que nos afecta a todos. Las enseñanzas de la Biblia sobre la justicia, la libertad y la resistencia a la tiranía nos proporcionan las herramientas y la inspiración que necesitamos para participar en esta batalla con fe y determinación. A medida que avanzamos, tomemos en serio las lecciones de las Escrituras. Estemos atentos a nuestra defensa de la libertad, valiente ante la opresión e inquebrantable en nuestro compromiso con la justicia. Recordemos también que, en última instancia, la batalla no es nuestra sola. En 2 Crónicas 8 y 15, se nos recuerda: no tengas miedo desanimado por este vasto ejército, porque la batalla no es tuya, sino de Dios. Este versículo nos asegura que, si bien debemos hacer nuestra parte, podemos confiar en que Dios está con nosotros, guiándonos y apoyándonos en nuestros esfuerzos. En conclusión, la perspectiva bíblica sobre la tiranía, la libertad y el papel de los salvadores nos ofrece un poderoso marco para comprender y responder a los desafíos que enfrentamos hoy. Ya sea que sea resistente a la extralimitación judicial, defendiendo la libertad de expresión o defendiendo a los oprimidos, la Biblia nos proporciona los principios y el estímulo que necesitamos para tomar medidas. A medida que reflexionamos sobre los ejemplos de aquellos que se han presentado ante nosotros, inspirarnos para continuar la lucha por la libertad, sabiendo que estamos cumpliendo una misión divina y que Dios está con nosotros en cada paso del camino.